Muy buenas tardes a toda la comunidad de nuestro hospital universitario Fundación Valle del Lili. Les damos un cordial saludo y estamos aquí con ustedes para hablar de teletrabajo y salud mental. Mi nombre es Hernán Rincón, soy médico psiquiatra institucional de la Fundación Valle del Lili y es un honor estar aquí con ustedes esta tarde. Con gusto les presento a la doctora María Isabel Molina, residente de psiquiatría de nuestro programa Universidad ICESI Fundación Valle del Lili, quien va a hablarnos de este tema tan importante para toda nuestra comunidad. Doctora María Isabel, buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Pues como saben, vamos a hablar sobre el teletrabajo y salud mental en tiempos de la pandemia por COVID-19. Como decía el doctor Rincón, pues soy residente de psiquiatría de la Universidad ICESI, rotando acá en la clínica Fundación Valle del Lili. La idea es que sea un espacio donde se puedan aclarar dudas e inquietudes en general sobre el tema del teletrabajo, donde muchas personas se han visto, digamos, involucradas pues en cuanto a este tema y lo han vivido, digamos, directamente o en algún familiar cercano, y por eso consideramos que es un tema de vital importancia. ¿Por qué es importante la salud mental y el teletrabajo, doctora María Isabel? Bueno, doctor, esto es sumamente importante. Hay que tener en cuenta que el teletrabajo ya existía previo a la pandemia por COVID-19. De hecho, en Colombia hay una ley del año 2008, que es la ley 1221, en la cual ya se empieza a estructurar y se reglamenta el teletrabajo en Colombia. La cuestión es que, digamos, no era común y muy pocos porcentajes de las empresas existentes en Colombia, digamos, lo tenían en práctica. Con la pandemia llegamos a la necesidad de empezar pues, a usar... Nos empujaron a todos hacia el teletrabajo, Exactamente, ¿no? Sí, así es. Prácticamente. De una manera que pues muchas personas no estaban preparadas o no estábamos preparados para hacerlo, porque de cierto modo, digamos, desde la salud también, digamos, nos hemos visto expuestos a la teleconsulta y a otros entornos virtuales en los cuales, digamos, pues hemos tenido que cambiar estrategias también. Ni las personas preparadas ni las empresas preparadas. Así es. Entonces, a pesar de haber una reglamentación, pues las empresas no estaban preparadas como tal. Hay algo interesante y es que la Federación Colombiana de Gestión Humana, en junio de este año, sacó un estudio en el cual evaluaron el impacto del teletrabajo, ya digamos pues un poco avanzada la pandemia, pero viendo digamos cómo se han adaptado las empresas colombianas a digamos, a este cambio. Importante que digamos a la fecha de junio de 2020 que se publican los resultados, el 50% de la población laborando en estas empresas se encuentra desempeñando cargos a nivel pues, teletrabajo u otras digamos formas de trabajo remoto. Entonces, el 50% de todas las personas trabajando estaban en teletrabajo. Exacto. De 200 empresas colombianas que se involucraron en este estudio, el 50% de, digamos, los empleados están trabajando de forma remota, que es una cifra considerable. Calculan que, digamos, el incremento, más o menos desde 2012 a la fecha, es más o menos del 400% en cuanto al valor y, digamos, la cantidad de personas que se encontraban trabajando de forma remota previo a la pandemia. ¿Y nos hablan ellos de ventajas y desventajas de este tema? Así es, doctor. Digamos, es importante también una cifra que me pareció interesante y es que, digamos, a la fecha de junio de 2020, el 98% de esas 200 empresas están implementando el teletrabajo. O sea que es una cifra significativa. Digamos, pues la muestra son 200 empresas, pero nos deja de ver, digamos, cómo es la situación en el momento en el país, ¿no? O sea que nos adaptamos a ese cambio, sí, en cierta forma, ¿no? En cierta forma, un poco abrupta, pero pues ha habido como una buena respuesta. Y lo que decía ahorita, doctor, en cuanto a los beneficios, pues digamos, podríamos hablar que hay diferentes como aristas o diferentes impactos. Podríamos hablar desde lo ambiental, si quisiéramos como verlo, digamos, como a grandes rasgos. Esto pues ha disminuido, por ejemplo, el desplazamiento de las personas a sus lugares de trabajo, menos uso de vehículos particulares e incluso pues de vehículos de transporte público. Igualmente pues también se ha hecho digamos una
digamos que una campaña para otros usos pues de medios de transporte alternativos. Como lo hemos visto, por ejemplo, la venta de bicicletas se ha disparado un montón en esta época y bueno, digamos que eso por el lado ambiental, si lo quisiéramos ver por ese lado. También desde la parte, digamos, personal, hay algo importante y es que, digamos, uno habla con las personas que están haciendo teletrabajo y encuentra posiciones diversas, ¿verdad? Hay unos que dicen que el teletrabajo ha sido, digamos, algo interesante porque ha permitido, por ejemplo, tener más tiempo con las familias, padres que se la pasaban, digamos, en trabajo de oficina y veían a sus hijos ya terminando el día, pues ahora tienen, digamos, más tiempo con sus familias, la posibilidad, por ejemplo, también de asistir a reuniones escolares, que a veces, pues, esto se dificulta también con las jornadas laborales. Igualmente, digamos, si lo vemos como por la parte como de salud física, esto también contribuye en hábitos, ¿no? Muy dependiente de, digamos, la disciplina de cada persona, pero, por ejemplo, la parte de la nutrición. Entonces, estando en casa, pues, digamos, hay posibilidades de alimentarse mejor, de comer, digamos, un poco más saludable. Obviamente no se aplica a todos los casos, pero se ha visto que esto es positivo. Si lo miramos desde el lado, digamos, un poco negativo o de las cosas por mejorar, vemos que el trabajo pues se ha traído al hogar, ¿cierto? O sea, hemos involucrado el trabajo en el hogar. Entonces esto a veces genera dificultades, especialmente para, digamos, establecer barreras y poner límites en cuanto a horarios, que esa ha sido, digamos, una de las manifestaciones o de las cosas que más expresa la gente, ¿no? Cómo, digamos, lograr saber aquí inicio mi jornada laboral y en este horario termino, cómo asigno un espacio para el almuerzo. Entonces son todas estas cosas que en el día a día se van, digamos, como presentando y sobre la marcha también se van... O sea, son desafíos que estamos enfrentando todos. Exacto. En relación con el teletrabajo. O sea, Así el es. teletrabajo, si le he entendido bien, doctora, realmente fue una obligación, prácticamente. O lo hacíamos o lo hacíamos. Claro, digamos que, pues aquí podríamos decir que un poco obligados por el hecho de las políticas públicas y sobre todo de salud pública, ¿cierto? Digamos que era la medida para disminuir la transmisión pues del virus, ¿cierto? Pero si lo pensáramos, digamos, en un entorno que no fuera o en un contexto que no fuera la pandemia, seguramente también generaría pues las mismas circunstancias, obviamente no con tanto estrés y tanta angustia asociada pues a, digamos, a esta parte del coronavirus. Y estamos teletrabajando todos, los operativos y los jefes también. Esto trajo nuevos desafíos también para la supervisión. Así es. ¿Algo acerca de eso, doctor? Pues doctor, digamos, dentro de este estudio hay algo interesante y es que, y también pues lo leía en otros estudios internacionales, y es que, digamos, de acuerdo a la condición de cada país, pues eso determina, digamos, qué tanta gente puede ser, digamos, como candidata a trabajar desde forma remota, ¿cierto? O sea, entonces, que hay países como Colombia, que no se adapten a eso. No que no se adapten, sino que sus condiciones de trabajo de pronto, pues en el momento no dan para hacer trabajo remoto. Entonces, por ejemplo, si ponemos el caso de nuestro país, Colombia, que hay un gran porcentaje de personas, por ejemplo, que trabajan, digamos, en la parte agropecuaria o trabajos, digamos, en cuanto a fábricas o ya que requieren que la persona esté en el lugar de trabajo, pues se dificulta un poco o sea, hay la implementación. Tareas definitivamente que no se pueden hacer por teletrabajo, Así es lo que le estoy entendiendo. Exacto, doctor. O sea, hay algunos cargos que es difícil lograr acomodar y justamente de las personas que respondieron esta encuesta, de esas 200 empresas, tenemos que gran parte de las personas que están haciendo teletrabajo tienen cargos o administrativos o digamos de servicios técnicos y funciones que se puedan desempeñar digamos de forma remota. Y prácticamente pues hay algunas tareas hoy en día que se venían desarrollando como teletrabajo, por ejemplo un call center. Sí. Es más adaptable quizás a un teletrabajo. Claro, digamos, pues, según entiendo, y esto yo no lo tenía tan claro, la parte de call center no es propiamente teletrabajo, pero sí veíamos que, digamos, esas son funciones que se podrían hacer también desde el hogar. Entonces hay muchos cargos
y sobre todo, por ejemplo, muchas reuniones, muchos desplazamientos que a veces no son necesarios y que se pueden hacer, digamos, tranquilamente desde el hogar, ¿no? Entonces es como, digamos, en esto juega un papel muy importante la tecnología y ese es otro factor que a veces, digamos, no juega a favor, ¿cierto? Que es el acceso que tenemos a la tecnología. Entonces, eso también determina qué tantas personas pueden. Y en temas de salud mental, doctora, ¿qué decía el estudio algo en relación con eso, en relación con síntomas emocionales o cambios que se hubieran producido a raíz del teletrabajo o por la condición de teletrabajo? Sí, doctor. De hecho, pues hay una cifra que me pareció bastante importante y es que, digamos, esto no es directamente con salud mental, pero sí la percepción que tienen las personas sobre, digamos, la cantidad de tiempo invertida en el trabajo. El 53.9% de los encuestados reportó mayor cantidad de horas trabajadas. Entonces esto, digamos, es una cifra bastante considerable y es lo que mencionábamos ahora, digamos, la dificultad que existe muchas veces en establecer los límites en los horarios y también, digamos, como esto a largo plazo va generando, digamos, una sobrecarga en la persona que está trabajando de forma remota y eso, digamos que progresivamente, no en todos los casos, nos puede llevar, digamos, a síntomas como reportaban aquí en el estudio. Se reportaba estrés en el 63.4% de la población que respondió la encuesta, ansiedad en un 52.8%, depresión en el 16.1%. Entonces vemos que, digamos, no a todos nos afecta igual y depende mucho pues de las condiciones de cada persona, pero sí vemos que hay un impacto y, digamos, de ahí algo importante en cuanto, digamos, a la visión de las empresas y es qué vamos a hacer con estas personas que están, digamos, más vulnerables y que se pueden llegar a manifestar ciertos síntomas o cambios en la parte de salud mental. Esas estadísticas son bastante dicientes, doctora, porque pues decir que el 60 y pico % de la gente que está en teletrabajo estaba presentando niveles de estrés alto, creo que hay por ahí un estudio previo en relación con qué porcentaje de los trabajadores de Colombia presentaban estrés por razón del trabajo, estaba cercano como al 30%, de manera que aquí estaríamos hablando como de por lo menos el doble. Claro, el doble. Lo otro es que pues esa evaluación fue hecha también relacionada con la época del confinamiento también. Entonces no sabemos hasta dónde pues es directamente por el estrés del trabajo, del teletrabajo y también pues por otros factores relacionados con el confinamiento. Es cierto. Pero definitivamente pues esto sí nos está trayendo una situación de una exposición a condiciones diferentes, digamos, para trabajar. Esas condiciones diferentes probablemente no todo el mundo se adapte de la misma manera y algunas personas y algunas empresas probablemente lo hagan mejor que otras. Así es. Si uno tiene en cuenta que en realidad esto es como en el baile, ¿no? Es entre dos. El tema del estrés del laboral o la percepción de estrés laboral depende de la relación entre uno como empleado, como trabajador, y las tareas, los horarios de trabajo, la complejidad de la tarea. Es decir, esa relación allí va a determinar qué tanto estrés yo percibo en un momento determinado. Y en este sentido, el estar uno en teletrabajo puede traer otras condiciones. Usted nos mencionaba ahora, una de ellas es que no podemos parar, nos alargamos en los horarios. Mientras estamos en la empresa, nos dicen 5 de la tarde o 6 de la tarde, aquí termina. Cierro y me voy. Pero si yo estoy en la casa, puedo irme 6:30 y 7. Me faltó este correo y mandarlo después del horario, digamos, o establecido, sábado, por ejemplo. O sábado, me faltó fines tal de semana. cosa y me pongo a trabajar. Así es. Me llamó la atención en estos días que veía en WhatsApp una persona que estaba en teletrabajo y entonces tiene en su mensaje de WhatsApp, teletrabajo no significa 24/7. ¿Sí? Muy cierto. Me parece que eso es muy diciente y es quizás una de las recomendaciones principales que podríamos dar hoy. ¿Qué otras se le ocurren, doctora, en relación con recomendaciones y
Sí. para nuestra audiencia. Digamos, antes de responder eso, doctor, mencionaban que, digamos, uno de los retos en esta época y con todo este auge pues, del teletrabajo, uno de los retos ha sido la comunicación directa entre el colaborador y la empresa, ¿no? Entonces, cómo la empresa logra conocer esa realidad de ese trabajador, qué necesidades tiene, cosas tan sencillas que uno podría pensar como la ergonomía. Entonces, ¿en qué silla va a estar esa persona trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, uno de los retos también y una de las, digamos, de los puntos para intervenir es esa parte de la comunicación, ¿no? Y cómo lograr que haya, digamos, ese conocimiento de parte de la empresa sobre la situación del trabajador y, digamos, de vuelta también, en cierto modo, el trabajador manifestar y lograr dar a conocer lo positivo y lo negativo que se ha desarrollado, pues, con el teletrabajo. Lo que usted manifiesta, doctora, es sumamente interesante. El tema de la ergonomía es un tema que usualmente uno lo mira desde el punto de vista físico, pero hoy en día, digamos, la ciencia de la ergonomía ha determinado que no solo es lo físico, es lo mental, es lo organizacional, son las políticas de la empresa, es el tipo de relación que establezco, el ambiente organizacional. Y todas esas cosas van a contribuir a que yo me pueda adaptar mejor o peor al teletrabajo y por lo tanto mi salud mental se puede ver amenazada. De manera que completamente de acuerdo con usted, doctora. Sí. El tema de la ergonomía y todo el componente alrededor de la persona es fundamental. Así es. De hecho, pues digamos ya como terminando esa parte de este estudio, hay una cifra que me pareció también interesante y es que, digamos, de las organizaciones que participaron en el estudio, mencionan que 68.3% manifestaron haber implementado, digamos, como medidas frente a esas necesidades de sus colaboradores y han establecido, por ejemplo, programas de apoyo psicológico, charlas y actividades, por ejemplo, de hábitos de vida saludable, jornadas de yoga, digamos, han ido implementando ciertos apoyos o ayudas que antes posiblemente no existían y que pueden estar al alcance, pues, digamos, del celular para uno poder conectarse y lograr como romper con esa rutina. Muy, muy interesante esas recomendaciones y qué bueno que algunas empresas y empresarios han comprendido la importancia de cuidar a las personas y la importancia de valorar lo que se denomina hoy en día el riesgo económico. El riesgo económico tiene que ver con el impacto que puede tener un empleado que se me enferme por salud mental. Si hay algo que genere incapacidad prolongada es la salud mental. Prácticamente una enfermedad mental puede generar más incapacidad que un infarto de miocardio. De manera que el costo económico para una empresa es enorme. Y el costo moral y de salud para una persona, para un trabajador y para su familia es muy, muy grande. Porque la reintegración laboral después de una incapacidad es muy difícil, es compleja y es parte del trabajo que hacemos los psiquiatras para ayudar a las personas a reintegrarse laboralmente. De manera que muy importante todos estos comentarios en relación con cómo evitar, cómo prevenir, cómo ayudar a que las personas no se enfermen en su salud mental, ni las personas ni su familia se enfermen por razón del teletrabajo. Así es. ¿Sí? O sea que podríamos decir, doctor, entonces que, digamos, invertir, por decirlo así, en la salud mental a largo plazo para las empresas y para el sistema de salud, digamos, de Colombia también tendría un impacto importante en cuanto a costos derivados de atenciones, por ejemplo, de enfermedades mentales. Claro, imagínese que no podemos ser miopes, es decir, si uno lo mira en el corto plazo, probablemente sobrecargar a las personas, aprovechar que están en su casa, ponerles muchas y muchas tareas, va a dar un aumento de productividad, pero ese aumento de productividad es muy corto plazo, porque en el mediano y largo plazo esa sobrecarga que las personas tengan los puede enfermar por lo menos a un porcentaje de ellos y esa enfermedad va a generar unas incapacidades, va a generar un presentismo laboral, que es uno ir a trabajar y no hacer nada, no poder concentrarse, ¿sí?
Hay una enfermedad, por decirlo de alguna manera, o un riesgo muy alto, que es lo que se llama el burnout, que incluso está tipificado en la ley colombiana. En español eso sería como síndrome de agotamiento profesional, ¿sí? Y está caracterizado por un cansancio muy importante, una sensación de estar uno agotado por el trabajo. Pérdida de la motivación. ¿Sí? No tiene nada de motivación, ¿sí? Además de eso, se vuelve uno como distante y es como una forma defensiva, ¿sí? Se distancia uno de las personas, ¿sí? Y además de eso pierde estima uno, ¿sí? Deja de uno creer en uno mismo e incluso se puede culpar por cosas, y ese factor que se llama agotamiento profesional lo predispone a uno para presentar enfermedades mentales como ansiedad, como depresión e incluso hasta suicidio, de manera abuso de alcohol y de sustancias. Exacto. De manera que en realidad esto lo mencionamos no para asustarnos, sino para motivarnos a mirar que si hacemos cosas que son relativamente sencillas, ¿sí? ¿Cuáles cosas pueden ser importantes de implementar en el trabajo? Ya lo decía la doctora. Pausas activas. Súper importante. Pausas activas. Permitir que las personas, digamos, cada hora se paren de su puesto de trabajo, se estiren, se relajen un poco, se tranquilicen, ¿sí? Cambien un poquitico, 2, 3 minutos, 5 minutos. 5 minutos. ¿Sí? Y vuelvan y se conecten, ¿ok? Eso, por ejemplo, es muy importante. Otro aspecto, la meditación. En la mañana, al mediodía, en la tarde, de pronto unas sesiones de meditación que pueden ser en línea para los empleados. Nosotros, por ejemplo, en Fundación Valle del Lili, tuvimos ahora, a raíz de esta crisis, un programa prácticamente de meditación para todo el personal. Sí. Y habían unos horarios específicos que permitían. ¿Usted tuvo oportunidad, doctora, de ver algo de ese programa? No pude participar, no he participado porque todavía sigue, todavía está disponible, pero sí, digamos, es de libre acceso para todo el personal y es una ayuda que tenemos pues ahí disponible, ¿no? Sí, entonces, una de las cosas que se recomiendan es entonces frenar un poquitico el ritmo acelerado de trabajo, frenarlo un poquito, puede ser con meditación y esto. Otro aspecto que se recomienda, y lo decía la doctora ahora, es el ejercicio, el ejercicio en forma regular. De pronto incluso encuentra uno recomendaciones de tener una especie de app en el computador, digamos, una especie de app que le diga a uno cómo está uno en temas de ejercicio, ¿sí? Es decir, uno le puede poner el peso, la talla de uno, ciertas características y le dice cuánto debe hacer de ejercicio, etcétera, y uno estar escribiendo eso 2 o 3 veces por semana, le puede estar haciendo como lo que llamarían en inglés tracking, o sea, como un seguimiento a cómo está uno en esos temas. Sí. Asimismo, otras actividades, como por ejemplo, tener un tiempo de reunión con compañeros de trabajo. Eso es súper importante, doctor. De hecho, digamos, lo he escuchado mucho e incluso a veces algunos pacientes lo manifiestan y es como, digamos, en la empresa había ese espacio, digamos, para, no sé, a mitad de mañana, pararnos un momentico, ir a tomar el café y en ese momento hablar, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te estás sintiendo? Bueno, o simplemente hablar de cualquier tema y ahora eso se ha perdido. Pero una de las recomendaciones precisamente es eso, como darse ese espacio, así sea virtual en este momento, de compartir tiempo, digamos, no laboral con los compañeros de trabajo, como no perder esa conexión, porque una de las quejas también que se ha, digamos, manifestado es la sensación de soledad, ¿no? Que el teletrabajo muchas veces lleva a aislamiento y también a esa percepción de soledad. Muy, muy interesante poder hacer esa recomendación a las personas, a los empresarios que tengan la oportunidad de generar un espacio o un medio para que los empleados se conecten o por áreas o por grupos o por sensibilidad que tengan con algún compañero o compañera y puedan hablar un ratico en horario laboral. Puede ser
no sé, 10 minutos al finalizar las tareas o 15 minutos, que la empresa permita eso 1 o 2 veces en la semana. Sí. Eso puede generar mucho bienestar para la persona y contribuir al tema laboral, al tema de prevenir los problemas laborales. ¿Qué otras recomendaciones, doctora? Pues doctor, se me estaba ocurriendo y aquí revisando como en esta guía, la parte de las metas y de las tareas, digamos, a trabajar al día. Entonces esa es una de las recomendaciones. Muchas veces queremos tener como objetivos ambiciosos y decir, hoy tengo que terminar, no sé, 5 cosas, pero de pronto esas 5 cosas las puedo repartir. Puede que no las necesite terminar hoy y funciona, digamos, ponerse objetivos alcanzables en el día. Entonces, definir, por ejemplo, en la mañana, hoy voy a hacer esto, 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 y tratar que esas pocas metas se logren en el día. Esto obviamente, pues conciliándolo con el jefe inmediato o con la persona pues que esté, digamos, como a cargo del colaborador, ¿no? Muy interesante eso, es decir, esto nos obliga realmente a plantearnos unas expectativas alcanzables. Exacto. Es decir, las expectativas y los planes sirven mucho para uno tener un direccionamiento, porque si uno tiene una meta, es mucho más probable que la alcance que si no la tiene. Entonces, por eso es importante el establecer metas. Claro. Pero esas metas no se nos pueden convertir en un tema rígido, sino que es un tema, digamos, como de intención, no de obligación, de tal manera que trabajemos en ese sentido. Y una de las recomendaciones en relación con teletrabajo es eso, es poder hacer una modificación en la forma de trabajar con metas más alcanzables, de pronto diarias, ¿sí? Y de esa manera ayudarle a la persona que se sienta satisfecha. ¿Y qué otras cosas, doctora? Digamos, ahí como para terminar esta parte de las recomendaciones y ya entrar a la parte de las preguntas de quienes nos están escuchando y viendo, es la parte del espacio en el cual trabajamos. Digamos, es muy importante que establezcamos en la casa un lugar, digamos, que esté asignado para el teletrabajo, porque ¿qué ha pasado en muchos hogares? El comedor se convierte en la oficina, ¿ya? Entonces, se recomienda que ojalá se asigne un espacio donde yo pueda estar allí, que no haya interrupciones en el momento, porque obviamente en este momento tenemos pues en la casa a los papás, a los hijos, conviviendo, digamos, en el mismo espacio, y cada uno está desempeñando y desarrollando diferentes actividades durante el día. Entonces, la parte del manejo de los espacios en la casa también es otra de las recomendaciones que se hacen en la parte de teletrabajo. Creería yo que esas son como las principales recomendaciones. No sé, doctor, ¿qué preguntas vemos allí en redes? Pues a ver, aquí nos hacen preguntas y comentarios muy interesantes. Por acá tenemos a una teleaudiente o televidente que nos está diciendo que para él o ella ha sido una bendición el teletrabajo, porque puede estar más pendiente de sus hijos, que aunque están pequeños, y esto ha mejorado, digamos, la calidad en la alimentación que le puede dar a sus hijos. Además, porque ahora pues los hijos están en teleeducación. Así es. Entonces, eso es una ayuda. Sin embargo, tenemos otros comentarios acá, ¿sí? Es que hay una persona que nos manifiesta que se siente agobiado por el teletrabajo. Supuestamente para que me rinda el tiempo arrancaba a las 6 de la mañana, dice, almorzaba y seguía trabajando, eran las 7 de la noche y seguía trabajando, y aún así mis deberes no terminaban, por el contrario, a mi parecer aumentaban. ¿Esta condición por la que estoy pasando es habitual? Okay. ¿Qué diría eso, doctora? Bueno, digamos que ahí hay algo importante y es revisar cómo estamos funcionando, ¿sí? O sea, muchas veces puede ser que de verdad nos estemos sobrecargando y que pretendamos alcanzar en un día lo que de pronto sería para 3, pero otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo estoy trabajando. Entonces, no sé, de pronto estoy teniendo muchas interrupciones en el día, de pronto esta persona tiene en casa sus hijos, a veces pasa que están los papás trabajando con los niños, digamos, en el jardín o en el colegio y tienen que, en cierto modo, estar supervisando pues estas tareas o estas clases. Entonces, ver
¿Qué factores puede que estén interviniendo y interfiriendo pues en este, digamos, en el tiempo que estoy dedicando? Y tal vez con eso lograr modificar pues digamos, este horario y así buscar ser un poco más efectivo, podría ser una opción. Pero eso le pasa a muchas personas seguramente. Claro, esto que nos comenta la persona que nos hace el comentario es algo frecuente. Él nos pregunta si esto es habitual. Sí, esto es habitual, porque no estamos enseñados a eso. Exacto. Es decir, es una nueva situación la del teletrabajo. Y simplemente creíamos que no era sino trasladar lo que estábamos haciendo en la empresa y llevárnoslo para la casa. Y las cosas no funcionan de esa manera. Claro. Teletrabajo requiere de una reestructuración y de una reorganización. Y hay que negociar eso con nuestros jefes también. Eso es súper importante. Entonces, hay que definir unos horarios fijos de teletrabajo. Es decir, no puede ser que yo todos los días me levante a las 6 de la mañana y trabaje de 6 de la mañana a 7 de la noche, casi sin tiempo para almorzar y para comer, y siga todos los días en lo mismo. O sea, eso no es posible. Si hay algo que puede enfermarnos mentalmente es la sobreexposición. Eso nos puede causar la fatiga mental, y la fatiga mental nos va a llevar a enfermarnos. Entonces, si bien es cierto, las empresas tienen una responsabilidad de los empresarios y los jefes, nosotros también tenemos una responsabilidad con nosotros mismos, los que somos empleados. Y nosotros también tenemos que levantar la bandera y decirle al jefe, no aguanto más, nos toca reestructurar, reorganizar, buscar otros métodos, otras maneras. Entonces, allí hay que empezar a negociar. Hay algo, qué pena, doctor, sí, claro. Algo importante, y es que, digamos, existe como la educación en teletrabajo. O sea, también las empresas como empezar, si es que no se ha hecho ya, digamos, a darle herramientas a sus trabajadores de cómo hacer teletrabajo, porque era algo, como decíamos al inicio, para lo cual no estábamos preparados y muchos no conocíamos cómo funcionaba. Entonces, esta parte de educación en teletrabajo también sería una de las estrategias, y como decía ahorita el doctor, la parte de comunicarse con el jefe inmediato, hacer conocer la situación y que tal vez esto está sobrepasando mis capacidades en el día. Claro, ¿no? Lo que dice la doctora me hace recordar algunos aspectos que uno revisa hoy en día en relación con esto, y es el tema de una de las cosas que uno debe aprender como teletrabajador es la autonomía. Es decir, me entregan unas tareas y yo tengo que definir cómo las voy a hacer, con qué intensidad horaria y de qué manera las voy a cumplir, y las puedo dividir, esas tareas las puedo dividir en unas subtareas o tareas más pequeñas, y las puedo ir cumpliendo de esa manera, asumiendo de todas maneras la responsabilidad por ello. Claro. Y un aspecto para los jefes es que en algunos aspectos se habla de microgerencia, microgerenciar. No es microgerencia lo que hay que hacer con las personas en teletrabajo, es entregarles autonomía para que las personas tengan unas tareas y yo supervisar de acuerdo con esas tareas en un proceso de negociación con la persona y también de aprendizaje, como decía la doctora ahora. Sí. De tal manera que a la persona que nos hace este comentario, digamos, la respuesta es sí, esto es habitual porque no estábamos adaptados a esto, pero la respuesta también es necesario trabajar en esto, negociarlo, porque si no se puede enfermar, puede aparecerle problemas de salud mental. Así ¿sí? es. Hay otros comentarios que nos hacen y nos hablan, por ejemplo, mi jefe me exige resultados y a la vez mi niña pequeña me está pidiendo a gritos atención, quiero explotar, ¿qué debo hacer? ¿Qué se le ocurre, doctora? Bueno, yo creo que ese es el caso de muchas personas, ¿no? Y si no es la hija, pues es, no sé, el esposo o la mamá, o sea, tenemos muchas situaciones, ¿no? Y yo creo que se relaciona un poco con lo que venimos hablando, y es, bueno,
ver qué condiciones tengo yo en este momento, cómo puedo de pronto reorganizar eso y de acuerdo con eso ya orientar y distribuir mejor el tiempo. Obviamente hay casos en los que a veces resulta muy difícil, porque está el caso, digamos, en que no podemos tener alguien que nos ayude en la casa con el cuidado, por ejemplo, de los hijos. Ha pasado mucho que, por ejemplo, algunos padres han trasladado algunas horas de trabajo, por ejemplo, a la tarde, ¿no? Entonces, cuando el horario laboral permite eso, dejan un espacio libre en la mañana en el cual se puedan dedicar al niño que esté directamente en ese momento atendiendo la clase o está pues en tareas o cuestiones del colegio y enfocarse ya en la tarde a la parte pues del desarrollo de sus tareas del Eso trabajo. es parte de la flexibilidad. Si hay algo que nos puede ayudar en la reorganización de nuestros empleados en teletrabajo y de yo como teletrabajador, es la flexibilidad. Entonces, responsabilidades, obligaciones, esas obligaciones debe asumirlas uno como trabajador y estructurar horarios que en lo posible sean flexibles, de tal manera que en esos horarios flexibles yo pueda ir cumpliendo con esas tareas y al mismo tiempo poder apoyar algunos aspectos del hogar, de tal manera que pueda hacer como ese equilibrio o ese balance entre los temas de la casa y los temas laborales. Exacto. Sí, le he entendido bien. Sí, pues podríamos decir que esa es una de las ventajas del teletrabajo, ¿no? La parte de la flexibilidad, pero obviamente pues esto está enmarcado en pues, digamos, el funcionamiento de cada empresa y dependiendo pues también de la persona que uno tenga como jefe inmediato, ¿no? O sea, digamos que son muchos factores que entran en juego, pero creo que es posible negociar. De acuerdo. ¿No? Nos hacen otro comentario acá en relación con los independientes, que eso siempre han teletrabajado o trabajan desde su casa, buena parte de ellos, ¿sí? Entonces nos preguntan, pero ahora hay nuevas tareas, porque toda la familia se devolvió a la casa, entonces tenían a sus hijos estudiando, etcétera. Ahora los independientes tienen a sus esposas o a sus esposos también de vuelta en la casa y los hijos. Entonces nos preguntan qué otras recomendaciones podemos dar. Usted ya sugería pues, algunas. Digamos, en esto puede que, digamos, las personas que ya estaban acostumbradas a trabajar desde casa, de pronto ya tenían el espacio, digamos, destinado para esto. Entonces, de pronto, como hacer uso de esos espacios y también, pues, digamos, apoyarse en otras personas que estén en la casa. Y yo creo que es súper importante también, digamos, en cierto modo poner como reglas o, digamos, conversar con los demás miembros del hogar, ¿no? Y decir, bueno, yo de esta hora a esta hora voy a estar en esto. De pronto, no sé, el esposo tiene que estar conectado en una reunión, entonces pedirle el favor a la esposa que esté pendiente si alguno de los niños necesita, por ejemplo, ayuda. Sí, como, digamos, pues vamos a estar todos conviviendo en este mismo espacio, lograr hacer unos acuerdos y establecer como, de acuerdo a las necesidades, también las estrategias para lograr como suplirlas de la mejor manera posible. Lo que usted está planteando, doctora, es como una especie de coordinación en el hogar, ¿no? Una especie de diálogo, sí, donde digamos, la pareja, el esposo, la esposa se pongan de acuerdo si los dos están en teletrabajo y pueden organizar o estructurar horarios de tal manera que un día uno atienda a los niños, al día siguiente el otro, o algunas tareas del hogar, o el mercado, o incluso cocinar los alimentos. Es decir, todas esas tareas habría que coordinarlas. Sí. Y a su vez, los empleadores entender que los empleados en teletrabajo les toca que reorganizar esos temas. Exactamente. ¿Sí? Entonces, podría ser que se establecieran de pronto algunos nuevos horarios. He escuchado, por ejemplo, en Bogotá y en otras ciudades, se reorganizaron, por ejemplo, nuevos horarios de transporte público, porque las empresas organizaron nuevos horarios para ingresar, nuevos horarios para salir, y de esa manera poder reestructurar también los temas laborales y los temas del hogar. Digamos, esto nos hace pensar que digamos, el teletrabajo no solo se resume o se circunscribe pues a la relación laboral, ¿cierto?,
sino que entran como en juego otros actores, ¿no? Entonces, pues la parte como estatal y la parte, digamos, en cuanto a la ciudad, entonces como pues estas estrategias de, digamos, ampliar horarios de transporte público, o también en los colegios también como algunas modificaciones, o sea, digamos, no solo se restringe como a la familia y a la persona que está involucrada directamente, sino que hay otros entes que tienen que, digamos, modificarse también para y ahora está ocurriendo además que hay personas que estaban en teletrabajo full time y ahora están medio tiempo en teletrabajo y medio tiempo presencial. De manera que además de eso hay que hacer ese tipo de coordinación y además hay que perderle el miedo a reintegrarse laboralmente, porque cuando uno está tanto tiempo encerrado, por decirlo, en aislamiento obligatorio como estábamos, entonces uno empieza a tener como una especie de temor: ¿qué pasará si yo salgo? ¿Me irán a pegar el coronavirus? ¿Me voy a enfermar? ¿Sí? Y todo el mundo empieza a tener una serie de temores. Hablando de eso, uno de nuestros teleaudientes nos manifiesta que ha sufrido de depresión y de ansiedad, y que además de eso está en teletrabajo, y además de eso esta situación le ha generado más estrés y ansiedad. ¿Qué se le ocurre para recomendarle? Esta pregunta me parece supremamente importante, y digamos, no solo ver cómo el teletrabajo nos puede condicionar, digamos, para presentar una enfermedad mental, sino cómo el teletrabajo en alguien que ya venía con un diagnóstico de una enfermedad mental, cómo eso me puede llevar a que se exacerben los síntomas o, digamos, a que yo presente una crisis, ¿no? Entonces, digamos, con mayor razón, brindar de parte de la empresa, primero, digamos, lo que han hecho muchas empresas, el apoyo psicológico, también me imagino que apoyo médico, y recomendarle a estas personas que ya tienen un antecedente de enfermedad mental acudir con mayor frecuencia a su psiquiatra o su psicólogo, pues en el caso que sea, digamos, indicado. Creería yo que eso es lo más importante, reforzar todas estas medidas y recomendaciones que hemos dado, y adicionalmente, si estamos en un tratamiento farmacológico, con mayor razón ser mucho más adherentes y, digamos, que procurar que nuestras enfermedades mentales estén como bajo control. Obviamente el estrés de la pandemia puede que nos genere mayor dificultad con esto, pero creería yo que es importantísimo como darle mayor importancia al seguimiento por psiquiatría o al seguimiento por psicología. Pensaría yo que sería como lo más recomendable. Un aspecto muy importante en relación con los temas, si uno ya tiene un problema mental o si no lo tiene y lo quiere prevenir, parece que es el tema del disfrute, el juego, por ejemplo, es decir, uno poder tener actividades en las que uno se relaje tanto que incluso disfrute de otro tipo de interacción con las personas del hogar, de manera que muy importante que puedan haber actividades como verse una buena película en familia, de pronto jugar algún juego, parqués, ajedrez, dominó, es decir, hacerlo 1 o 2 veces en la semana, en familia, o incluso otro tipo de actividades. Las mascotas son fundamentales, sacar la mascota a caminar, poder, digamos, tener espacios en los que uno realmente apague todas las actividades que tengan que ver con trabajo y pueda dedicar su mente a cosas que lo hagan a uno sentir contento o sí, esa sería otra de las recomendaciones que podríamos dar, y es eso, como encontrar qué actividades me generan placer, qué actividades me generan, digamos, como una ruptura en esa rutina, ¿no? Y, por ejemplo, sí, compartir con la familia. Digamos, ahora tenemos un poco más de apertura. Si estuviéramos, no sé, en abril, mayo, seguramente sería mucho más difícil, pero ahora es posible de pronto, con todas las medidas de precaución, pues desempeñar o desarrollar algunas actividades que nos permitan pues como sentir esa alegría o ese disfrute pues en otras actividades. ¿Y qué piensa usted, doctora, de
el consumo de café, cigarrillo, alcohol. ¿Esto qué tanto puede influir en los temas mentales y qué tanto puede estar afectando Sí, a pues nuestros teletrabajadores? digamos, este es un tema que se va a tratar en una de las charlas de esta semana, pero digamos, es muy importante y se ha visto que el consumo, por ejemplo, de alcohol se ha disparado y ha aumentado, pues, digamos, en tiempos de la pandemia. Y también, pues, digamos, la comorbilidad o la existencia de una enfermedad mental con consumo excesivo de alcohol o de alguna otra sustancia psicoactiva, pues también, digamos, nos condiciona mayor riesgo de presentar síntomas o incluso crisis de la enfermedad mental si se tiene un antecedente, ¿no? Entonces, esta semana tenemos al doctor Castillo. Así es, y a la doctora Laura Potes. Y a la que doctora Laura Potes hablándonos un poco hablando de alcohol, este tema. Y de pronto de otras adicciones. Sí, es muy enfocado hacia la parte de consumo de alcohol, pero igual me imagino que se podrá dar lugar a hablar de otras. Que puedan escucharlos. Y vamos a hablar también esta semana del tema de los duelos, ¿sí? Exacto. Vamos a hablar del tema de los duelos y también del tema del estrés en diferentes poblaciones. En poblaciones vulnerables, obviamente allí pues entra la población infantil, personal de salud y bueno, pues sí, como esos son los temas que se van a ir desarrollando. Lucía Osorio. Exacto. Y el doctor Omar Salazar también. Bueno, la charla del sábado es el doctor Jaramillo y la doctora Lucía Osorio. Y la doctora Lucía Osorio. Y la de mañana, la doctora... La de mañana... La doctora Sierra. Me surge la duda, pero creo que sí. La doctora Sierra y la programación está igual disponible en redes para que la consulten y bueno, pues digamos entonces ahí los queremos invitar porque estas charlas, estas conferencias son complementarias al tema que estamos tratando hoy y es muy importante que el tema de la salud mental, este teleaudiente que nos pregunta ¿qué hago con mi ansiedad y qué hago con mi depresión? Pues es muy importante no solamente la muy buena adherencia que la doctora lo mencionaba a todas las recomendaciones de su médico, su psiquiatra o su psicólogo que lo esté tratando, sino el promover todas las actividades que le ayuden a uno a prevenir cualquier recaída. Por ejemplo, ejercicio de una manera estructurada, yoga o meditación, limitar el consumo de sustancias, ¿sí? Y limitar los horarios laborales, negociar de pronto con su empleador. Por acá otro teleaudiente nos hacía la pregunta de, ¿y si no puedo negociar con mi empleador, será que renuncio? ¿Usted qué opina de eso, doctora, en esta época? Pues doctor, en eso sí se lo dejo a usted que conoce más de ese tema que yo. Pues es un tema bastante difícil el que nos pregunta. La parte como legal también pues tiene que ver allí, ¿no? Este teleaudiente. Realmente nosotros no recomendamos que uno renuncie a un trabajo en este momento tan complicado. Tan difícil. Yo diría que es como la última estrategia que uno debe tener, ¿sí? No es que no lo pueda hacer, claro que sí lo puede hacer, pero ojalá pudiera uno estructurar dentro de su autonomía y dentro de las recomendaciones que estamos dando algunas actividades que le ayuden a uno a ser más resiliente, que le ayuden a uno a contrarrestar el efecto de esa sobrecarga laboral y no perder el norte en el sentido de estar planteando los aspectos que le pueden estar a uno afectando y que de pronto la empresa le puede ayudar a uno a beneficiar. Incluso una de las cosas importantes, interesantes, que de todas maneras es costosa para las empresas, pero en la medida en que vamos progresando en el país, se puedan hacer estudios de los puestos de trabajo. Es decir, y si uno se va a quedar en teletrabajo, eso es casi que mandatorio. Es decir, que a uno le manden un experto en ergonomía, no solo en la ergonomía física, sino también en la mental y en la organización que uno tiene de su puesto de trabajo y que esa persona pueda venir, entrevistarlo a uno, entender cómo se está uno adaptando y poder ayudarle de acuerdo a las características, no solamente de su cuerpo, sino de la forma de pensar, pueda uno readaptar ese puesto de trabajo y esa funcionalidad en el hogar, ¿sí?
Ese aspecto es costoso para las empresas, pero costoso en el corto plazo, pero en el mediano plazo puede ser muy potenciador, porque claro, se sabe hoy en día que un empleado que le hagan ese estudio y se readapte y sienta que la empresa lo está valorando y lo está teniendo en cuenta, ese empleado va a entregar muchísima mayor productividad, y en el mediano y largo plazo la empresa lo puede sentir de esa manera. Claro. De manera que es una recomendación y una sugerencia para los empleados y para los empresarios en este sentido. Así es. Digamos, sobre esto estaba pensando que, digamos, surge la inquietud y uno lo escucha mucho en las personas, y es, bueno, ¿esto del teletrabajo va a ser solo por esta época o ya muchos cargos se van posiblemente a modificar y los vamos a poder continuar desde la casa, ¿no? Entonces, ¿cómo, digamos, a futuro también ir pensando en todas estas estrategias y cambios que hay que ir teniendo en cuenta? Y una de esas puede ser esto, cómo adaptar mi puesto de trabajo en casa para poder, digamos, tener un mayor rendimiento, digamos, a futuro, ¿no? Porque seguramente pues haya cambios de ahora en adelante que no solo se restrinjan al momento de la pandemia. Lo que ha pasado en las empresas hoy en día y lo que puede seguir pasando es que no sabemos, primero no sabemos esta epidemia porque están habiendo rebrotes y situaciones complejas. Entonces ya vemos cómo en Europa están otra vez volviendo a cerrar. Sí. Hoy oía que en Cataluña, por ejemplo, ya volvieron a cerrar bares, restaurantes, etcétera. Entonces, pues ojalá ese tipo de cosas no nos pasen a nosotros, pero son riesgos que ocurren. Exacto. Y una vez superemos esta pandemia, porque la vamos a superar, pues tenemos que mirar qué aprendizaje tuvimos, y uno de los aprendizajes es es decir, que con teletrabajo podemos desarrollar muchísimas tareas y igual seguir siendo eficientes y productivos para no dejar caer la economía, que es fundamental para nuestra supervivencia y para nuestro progreso como país. Entonces eso es muy importante. Y así es. Las empresas, a raíz de la situación, digamos, de amenaza, les ha tocado que redistribuir espacios, organizar áreas. Entonces, el tener gente afuera en teletrabajo permite reorganizar espacios, y el poder combinar días de teletrabajo con días presenciales también permite que los empleados puedan disfrutar del ambiente de la empresa, pero al mismo tiempo proteger a su familia y protegerse a sí mismos de los riesgos de la epidemia. Así es. Nuevas epidemias pueden venir, de manera que es muy importante lo que podamos aprender claro, para estar preparados también ante esto. Entonces, el teletrabajo probablemente llegó para quedarse, ¿sí? Nos empujaron a él, nos tocó asumirlo, pues ahora nos toca mirar cómo organizamos las cosas, cómo lo vinculamos y lo metemos dentro de todos los planes, ¿sí?, de gestión, la gestión de calidad, organizamos todos los temas en las empresas, pero muy probablemente llegó para quedarse, doctor. Así es, doctor. Bueno, pues creo que estamos muy cerca al cierre de nuestra reunión de hoy con ustedes, y pues agradecerles a todos el espacio y el tiempo que nos han brindado para dialogar e interactuar con ustedes. Sí. Agradecerle a la doctora María Isabel todo su tiempo también y su dedicación. No sé, ¿quiere de pronto un mensaje final, doctora, para nuestra audiencia? Bueno, no, pues digamos agradecer también el espacio, y esperamos que hayamos podido como resolver inquietudes y las dudas que, digamos, uno pues ha escuchado, ¿no? Y que pues cada vez serán más frecuentes, y los invitamos a que se conecten a las próximas actividades de esta semana. Entonces, unos comentarios finales, un checklist de recomendaciones, ¿sí? Defina horarios de trabajo que no excedan los tiempos laborales en lo posible. Sí. ¿Ok? Organice sus tareas de forma flexible, ¿sí?, con tareas alcanzables día a día, en la mañana, en la tarde o en el día entero, ¿sí? Negocie con su jefe, o negocie si yo soy el jefe, negociar con mi teletrabajador esas tareas.
organice con su pareja y estructure las tareas del hogar de tal manera que pueda funcionar y todos puedan lograr los objetivos, incluyendo sus hijos. Saque tiempo para hacer ejercicio porque el ejercicio le ayuda a ser más resiliente físicamente. Saque tiempo para algunas actividades placenteras porque eso le ayuda a su mente a disminuir la fatiga. ¿Ok? Exacto. Y las empresas estructuren espacios que sean fijos o flexibles para que sus empleados puedan interactuar entre ellos y puedan haber unos momentos diferentes a trabajo donde yo pueda dialogar y pasar un rato agradable con mis compañeros de trabajo. Esas recomendaciones serían unas recomendaciones finales y si yo sufro de un tema mental, debo ser adherente al tratamiento, consultar con mi médico, traer las recomendaciones laborales y pedirle a mi empresa que me adapte y me estudie mi puesto de trabajo para sacar el mejor provecho y lograr la mayor productividad. Así es, doctor. Muchísimas gracias, una muy buena tarde para todos, los esperamos en nuestros programas de mañana, del viernes y del sábado en este mismo horario.